Bienvenidos a su programa En Defensa de la Vida. Vamos a continuar lo que habíamos empezado a describir la semana pasada acerca de esta situación en torno a la sexualidad y la propuesta que tiene la Iglesia respecto de la formación y educación de la sexualidad en los hijos, y eso corresponde sobre todo a los padres. Habíamos recordado que esta situación en la que la información de la sexualidad tiende a banalizarla, tiende a vincularla solo a dos factores, el cuerpo, la biología o incluso el placer sexual. Esta reducción de la sexualidad torna vulnerable, ¿cierto? Y hace ya muy difícil que las personas puedan llegar a descubrir el sentido más profundo de la sexualidad. Una visión pesimista en la que los hijos muchas veces no reciben indicaciones, informaciones ni positivas ni unívocas. Tiene una amalgama de propuestas respecto de qué es la sexualidad, cómo hay que vivirla, cuál es su finalidad. Y los padres muchas veces ante esa situación se encuentran sin la preparación para darles respuestas adecuadas. Entonces, hoy vamos a ver qué propone la Iglesia para esos padres que precisamente ante esa situación ven la urgencia, la necesidad y la importancia de educar a los hijos en la sexualidad. Sexualidad, habíamos también mencionado que desde la visión cristiana y lo primero que tiene que conocer un padre para transmitirlo a sus hijos, la sexualidad es un bien. Ha sido creada por Dios y es un don. Así como hay cosas que nosotros elegimos, decíamos, hay otras que no elegimos, que las recibimos. Son dones que nos son dados para a su vez darlo. Entonces, con esta visión, la sexualidad, el matrimonio, no es producto de la casualidad o de la evolución de fuerzas inconscientes, sino proviene de un diseño sabio y amoroso de Dios, que es precisamente que la humanidad también realice y viva esta vocación al amor que es propia de Dios. Entonces, pero también veíamos que el hombre, el ser humano, el hombre, varón y mujer, está llamado a vivir esta vocación al amor desde su realidad corpórea, en su unidad de cuerpo y alma, desde toda su realidad personal, desde su realidad sexuada. Y en este sentido, el hombre, el cuerpo y la sexualidad también está llamada a vivir esto que es intrínseco a la persona y en la única finalidad en la que se realiza, que es el don de sí. Y recordemos pues, Dios nos hizo para amar, Dios es el autor de la sexualidad, es el autor de nuestra vocación al amor y nos hizo para amar porque sabe que el amor, la siguiente diapositiva por favor, es la única realidad que hace posible nuestra felicidad, que el hombre solo va a encontrar la felicidad en el don de sí mismo, en el amor. Es importante, y aquí sí me quiero detener, hay que distinguir, los seres humanos tenemos la experiencia de distintos tipos de amores, ¿no? Y podríamos agruparlos en dos. El amor que se llama de concupiscencia, que es el propio de las cosas, del que tenemos a las cosas o a los objetos, y el amor de benevolencia. El amor de concupiscencia por este amor solo vemos objetos de los que podemos servirnos para usarlos y satisfacer nuestros apetitos o nuestras necesidades. Por eso es propio de las cosas. Pero el amor que le corresponde a la persona y que corresponde a las relaciones interpersonales y al que estamos llamados es el amor de benevolencia, que consiste en hacer el bien a quien se ama, en querer y buscar el bien a quien se ama. Y supone entrega, conocimiento, libertad, voluntad y reconocimiento de las personas en su valor intrínseco, es decir, conocimiento de las personas en su dignidad, dignas de ser amadas por sí mismas y en sí mismas. A este amor es al que está llamado la sexualidad humana, la corporalidad humana. Entonces, cuando el hombre vive, reasume en su propia carne, en su propia vida, esta vocación al amor, podemos identificar unas determinadas características, ¿no? Que parten y lo podemos identificar escudriñando el propio deseo humano. El amor que corresponde a la persona y a la dignidad de la persona es un amor, está llamado a ser un amor plenamente humano, nos dice el magisterio de la Iglesia. ¿Qué significa esto? Es decir, involucrar a toda la persona, a toda la humanidad. Y esto supone su espiritualidad, pero también su sensibilidad.
nadie aceptaría ni desea como amor que le realice un amor que solo se queda en los sentidos, en las palabras, y no involucra a la persona en su inteligencia, en su voluntad. Un amor plenamente humano significa que cuando alguien dice, por ejemplo, te amo, lo diga también, lo esté pensando con su razón, lo esté queriendo con su voluntad y se involucre y se comprometa con el bien de la persona a la que dice amar, ¿no? Otra característica del amor que podemos descubrir justamente indagando en nuestro deseo, en la profundidad de este deseo, es que estamos llamados a un amor total, es decir, un amor que no se acaba, a un amor que no solo involucra un aspecto de la persona, mis cualidades físicas, mis cualidades afectivas o algunos aspectos que me gustan de alguien, sino el amor al que está llamada la persona y al que está llamado el cuerpo, y por lo tanto la sexualidad es un amor total que implica a toda la persona. Aceptación no solo de algunos aspectos de esa persona, sino la totalidad. Implica aceptarla, una donación que acepta a la persona en su totalidad, pero que también se da a la persona en su totalidad. La otra característica del amor que involucra al cuerpo y a la sexualidad es la fidelidad, ¿no? Y esto es evidente porque la infidelidad entre esposos, por ejemplo, hace sufrir tanto. ¿Por qué defrauda tanto? Porque el amor por sí mismo exige, el amor que involucra al cuerpo y a la sexualidad y está en este contexto de donación total, implica fidelidad y exclusividad. Por eso las canciones que, por ejemplo, en torno al amor se hacen y se difunden, siempre hablan de eternidad, de desde siempre o para siempre. Fidelidad, por lo tanto, en el tiempo, porque no es fidelidad la que dura 2 semanas y en 2 semanas supone otros amores, otras personas, ¿no? Fidelidad en el tiempo, pero también en el espacio. Fidelidad que en caso del amor sexuado, del amor que involucra la sexualidad y la corporalidad, supone excluir a todos los demás, exclusivo y excluyente, vamos a decir así, ¿no? Porque si alguien va a entregarse totalmente a uno, ¿no? Uno con una, tiene que haber renunciado a todos los demás, las otras personas, las otras posibilidades, los otros varones, las otras mujeres, para amarlo de esa manera corpórea, de esa manera sexuada. Entonces, un amor fiel y exclusivo que dure hasta la muerte, fidelidad en el tiempo, y que excluya a todos los demás. Por eso, como ese es el amor que desea la doctrina cristiana, nos dice, no le hace bien a la persona que la usen y la descarten, que le digan que lo aman por 2 años, por 3 meses, por una temporada determinada, y que después se acabe, ¿no? Si se acabó, no es amor, no estaba dispuesto, no estaba comprometido a darlo todo por esa persona. Y la otra característica que también brota de la vivencia de la totalidad de ese amor es el amor fecundo, porque este amor, cuando es total, involucra el cuerpo y la sexualidad, decía, Dios ha querido, ha inscrito en esa corporalidad humana, en esa sexualidad humana, ha inscrito esta bendición, este don de ser fecundo, de traer al mundo nuevas vidas, ¿no? Tiene una riqueza tal que es capaz de engendrar nuevos seres humanos. Esa fecundidad del amor es una característica también del amor cuando es verdadero, y supone, por ejemplo, por qué es causa de tanto sufrimiento en tantos matrimonios el no poder tener hijos, porque el amor exige fecundidad, el amor tiende a enriquecer a otros y no cerrarse en uno mismo o en el egoísmo compartido de 2 incluso. Entonces, recordando estas características que la Iglesia nos propone desde siempre en la doctrina cristiana, pero el magisterio con los últimos pontificados nos lo repite de manera mucho más intensa, vamos a decirlo así, desde el Papa Pablo VI en la Humanae Vitae, Juan Pablo II en muchas de sus intervenciones, de sus documentos en torno a la mujer, la vida, la familia, y el Papa Benedicto XVI, y ahora el mismo Papa Francisco, ¿no? En uno de sus últimos documentos, por ejemplo, la alegría del amor, ¿no? Estas características que hacen que el amor sea verdadero, sea total, etcétera, son las únicas que permiten o hacen que el amor efectivamente pueda ser vivido y pueda llevar al hombre y a la mujer a la plenitud, a la realización de su vocación fundamental. Siguiente diapositiva. Entonces,
También hay que tener en cuenta, y esto lo dice el magisterio de la Iglesia, que cuando vamos a hablar del amor, de la sexualidad, del cuerpo, de esa unión a la que llama la sexualidad del cuerpo y a la que se siente llamada la persona, incluso su deseo al que le hace tender, está pervertido por un suceso, por un evento, por una realidad que nos marca. El pecado ha pervertido el deseo del hombre, ¿no? Entonces, eso presenta un nuevo desafío, todavía más importante. No solo es que teníamos que realizar una vocación, sino que ahora tenemos obstáculos para realizarla, ¿no? Y en concreto el pecado. Por eso nos dice el documento del Magisterio de la Iglesia que debe ser presentada la sexualidad en su verdad más profunda, teniendo en cuenta también los efectos del pecado original en nosotros. ¿Y qué es importante tener en cuenta, sobre todo cuando vamos a educar a la sexualidad, educar en la vocación al amor a los hijos? Que el pecado desligó estas dos realidades que Dios había unido, ¿no es cierto?, que era el amor y el deseo sexual. Y desde entonces el deseo sexual está desligado del amor. El hombre tiene la tentación y el peligro y el riesgo de desligar el deseo sexual del amor, de la vivencia del amor. Y eso se llama lujuria, ese es el pecado de la lujuria. Es experiencia de un deseo sexual o experiencia sexual fuera del contexto del amor. Y dentro de la lujuria podemos, y tiene diferentes manifestaciones. Por ejemplo, la sexualidad, el deseo sexual, el ejercicio de la sexualidad al margen del amor y en un contexto de ganancia económica, ¿no? La prostitución es una manifestación de este pecado que pervierte el deseo sexual. La pornografía, el uso de la sexualidad, de imágenes del sexo, para en un entorno morboso difundir pornografía. Lo otro es, por ejemplo, el erotismo, que tanto se difunde hoy en día también, es exacerbación de la sexualidad o del aspecto sexuado de la persona o del aspecto erótico, incluso de la sexualidad, al margen del amor. Y eso es lo que está ocurriendo en nuestra cultura actual. Ante eso, ¿qué podemos hacer? Ante eso, ¿qué actitud conviene tomar? En el siguiente bloque, precisamente hablaremos de eso. Cómo nos propone la Iglesia vivir esta responsabilidad, sobre todo a los padres y educadores, vivir esta responsabilidad de ayudar a los hijos en la adecuada integración de su sexualidad, en la adecuada educación de la sexualidad.